están? Bueno, en la sesión de hoy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en la sesión de hoy vamos a abordar un tema que en particular me parece bien interesante, que son las determinantes sociales, la migración, como un tema de determinantes sociales de la salud. Ya hemos visto en sesiones anteriores el concepto de determinante social, que consiste en las condiciones de vida y trabajo de las personas y que pueden ser barreras o elementos que estimulan el acceso a la salud, es decir, las condiciones de vida en las cuales nos encontramos las personas desde nuestra particularidad, va a ser siempre un elemento condicionante en el acceso a la salud, ya sea de manera positiva o de manera negativa. No necesariamente así tan binario, y puede haber muchas particularidades, pero lo hago en términos pedagógicos. Vamos a ver entonces cómo la migración puede ser un determinante social de salud en el contexto chileno, en el cual les voy a dar una primera explicación de qué consiste la migración y cuáles son sus elementos generales, ya que no va a ser una clase específicamente de migración, y posteriormente les voy a explicar a través de unas diapositivas las determinantes sociales de la salud. Tenemos entonces que la migración en Chile ha sido un fenómeno que ha existido desde el inicio de la vida democrática del país y desde su independencia. Hay que considerar de primera instancia que los seres humanos somos una especie migrante. Desde que el hombre es hombre, desde que la humanidad es humanidad, hemos conformado los territorios que hemos estado ocupando a partir de la migración. Es parte de nuestra condición como especie el migrar. No somos la única especie que migra. Hay muchas especies, miles de especies en el planeta que su vida transcurre en procesos migratorios, especies de aves, de animales, de insectos, etc. Incluso las plantas, muchas de las plantas que no son endémicas, es decir, que no son propias de este país, también son producto de la migración. El propio lenguaje que nosotros y nosotras desarrollamos es producto de la migración, la vestimenta, etcétera. Es decir, la migración es parte de la vida de los seres humanos en todo el planeta. Por tanto, la migración es un proceso natural de la especie humana, en tanto que la especie humana es una especie netamente migratoria. Es difícil que estemos en un solo lugar para siempre. Siempre hay un motivo por el cual explorar qué es lo que hay más allá de los límites que habitualmente nos han establecido. Tenemos una curiosidad para saber qué hay más allá, cómo se habla más allá, cómo se forman otras formas de hacer la vida más allá de nuestros contextos. Esto es para decir que la migración es parte de nuestra condición humana y que hay que considerarla de esa manera. Siempre nos vamos a mover, siempre va a haber migrantes, siempre va a haber desplazamientos en los territorios que habitamos los seres humanos, siempre, porque siempre ha habido. Y hay que partir también desde esa concepción. Tenemos entonces que cuando hablamos de migración, hablamos de un proceso. La migración es un proceso en el cual una persona o un grupo de personas se desplaza de su lugar de origen hacia otros territorios para poder establecerse. ¿Ok? Esa es la migración en términos conceptuales generales, es decir, el desplazamiento de una persona o de un grupo de personas desde su lugar de origen hacia un lugar de destino. ¿Ok? Como proceso migratorio, que no solamente sucede con la especie humana, sino que también con otras especies. Ahora, el concepto de migración tiene otros dos subconceptos o dos categorías que hay que siempre considerar. Tenemos la emigración y tenemos la inmigración. La emigración son estos desplazamientos humanos en donde uno deja el lugar de origen y llega al lugar de destino. Es decir, la emigración es el acto de dejar, ¿no? Una persona es emigrante cuando yo salgo de mi país hacia otros destinos, otro u otros destinos. El inmigrante es la persona que ya se establece en un territorio para hacer su vida. Tenemos entonces que como migración es un proceso, ¿no? Un proceso de desplazamiento. Emigrante, el concepto de emigrante ya no se refiere a un proceso, sino el emigrante es la persona, le damos una corporalidad. Cuando hablamos de migración, hablamos de un proceso. Cuando hablamos de emigración o emigrantes, hablamos de la persona y de todas las condiciones por las cuales se desplazan. ¿Ok? Y el inmigrante también hablamos de una persona y que es la que se establece.
Cuando hablamos de emigración, hablamos de este movimiento desde la comunidad de origen. Cuando hablamos de inmigración, es una categoría para poder referirnos a las personas que se establecen en un territorio, siendo que ese territorio no es el de origen, sino que hubo un desplazamiento. El proceso de migración que implica emigrar e inmigrar, ¿no?, está también transversalizado por los espacios. Es decir, existe un espacio de origen, una comunidad de origen, puede existir en el proceso migratorio una comunidad de tránsito, es decir, que no me voy a quedar en ese espacio, sino que llego a ese espacio para transitar a otro, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de distancias muy largas o cuando esta migración es exclusivamente terrestre. Y tenemos también la comunidad de destino. Es importante considerar estos tres espacios en el proceso migratorio, ¿no? El proceso migratorio, ¿no?, donde existen emigrantes e inmigrantes que pueden ser la misma persona, ¿no? De hecho, son la misma persona o comunidades, ¿no? Y que existen diversos espacios, que está la comunidad de origen, de la cual uno sale, la comunidad de tránsito y destino. Y yo les voy a poner un ejemplo, mi ejemplo. Yo soy de México y para poder llegar aquí a Chile tuve que hacer una parada temporal en Perú, ¿no? Salgo de México, llego a Perú. Perú es mi comunidad de tránsito, es decir, yo llego a Perú un poco para cargar energía porque son viajes pesados. Además, yo venía de otro viaje también, ¿no?, largo. Entonces necesitaba quedarme en Perú un par de días, siendo Perú una comunidad de tránsito, y después llegué a Chile como destino final de mi propio proceso migratorio. Cuando yo salgo de México, soy un emigrante. Cuando llego a Chile, soy un inmigrante. Son las mismas personas, pero categorías diferenciadas, ya que implica formas de atender a la persona de manera distinta. No es lo mismo una atención en mi comunidad de origen que una atención en la comunidad de destino, ¿ok? Es importante también mencionar la migración como un fenómeno natural de la especie humana. En los tiempos modernos puede ser promovida por varios motivos. Uno de ellos puede ser las razones políticas. En muchas ocasiones las personas migramos por razones políticas, porque nuestros pensamientos, nuestras acciones nos ponen en peligro y es necesario salir del país, ya que no da garantías para la vida, la dignidad, etc. También puede ser por reunificación familiar. Mucha de la migración que estamos viendo actualmente, no hablo de la del 2015, sino actualmente, la migración que tenemos actualmente en Chile, mucha de ella responde a reunificación familiar, es decir, de miembros de una familia que vinieron aquí a Chile en años pasados y que se establecieron, y ahora su familia también migra, ¿no?, por motivos de reunificación familiar. Lo mismo sucedió o sucede con las familias chilenas. Pensemos en la dictadura. Cuando fue la dictadura, mucha gente fue refugiada política en Suiza, Alemania, Australia, etcétera, ¿no? Y posteriormente la familia chilena viaja, ¿no?, migra para poder reunificar la familia. Ese también puede ser un motivo. También motivos económicos, que son los motivos más fuertes que se presentan, sobre todo en la migración, en la inmigración que tenemos aquí en Chile, es decir, dada la estabilidad o la imagen de estabilidad política, social y económica que Chile proyectaba en el exterior, motivaba que el resto de los países que estaban en una situación económica bastante comprometida, algunas de las personas decidiesen migrar hacia aquí a Chile para mejorar sus condiciones de vida, ¿no?, que es un tipo de migración económica. Tenemos también la laboral, en donde hay algunas empresas que solicitan mano de obra especializada que no se encuentra en el país, pero que sí se encuentra en otros países, ¿no? Igual, este tipo de migración, que también es muy parecida a la migración que se hubo a principios del siglo pasado en Chile, en el sur de Chile, para poder poblar el sur de Chile, que implicó también el desplazamiento de las comunidades originarias que ahí vivían, ¿no? Que la migración también tiene consecuencias a veces que no son deseadas en ese sentido, pero tiene que ver también con esta migración laboral. Existen muchos motivos para migrar, muchos. Uno puede ser el académico, que también es una de mis razones, ¿no? Yo vengo aquí a Chile a estudiar, no un magíster,
Puede ser también porque mi vida corre riesgo, puede ser por motivos económicos, políticos, sociales, laborales, etcétera, familiares. Puede haber muchos motivos para la migración. Entonces hay que pensar que la migración es un proceso y que es un fenómeno de la especie humana que va a existir en todos los países, ¿ok? Y eso es importante considerarlo, ¿no? ¿Qué es la migración y en qué condiciones se da? Bien, es importante mencionar, ya que en muchas ocasiones aquí en Chile se piensa que la cantidad de personas inmigrantes es muy alta, ¿no? Y que incluso hemos escuchado discursos que dicen, detengan la inmigración en Chile, ya no hay que aceptar más inmigrantes. Quiero darles nada más un dato, porque cuando hablamos de migración hay que ver datos internacionales. Y cuando estamos hablando de inmigración, efectivamente, en la actualidad, Chile presenta los índices más altos de inmigración de toda su historia, ¿ok? Hay una inmigración, una migración masiva hacia el territorio chileno y que es muy particular desde el 2015 en adelante, con migración de personas de Haití, de Venezuela, de Colombia. Bueno, ya estaban las personas de Perú, que es una migración histórica, dado el territorio, ¿no? Y también de Alemania, dado el nexo que es histórico que se tiene con el sur, etcétera, ¿no? Sin embargo, aún cuando en Chile actualmente los inmigrantes somos el 2.7 de la población nacional, ¿no? En comparación con el territorio sudamericano, es el país que menos migrantes tiene. Es decir, si en Chile actualmente y aún cuando la migración ha sido la más alta en toda la historia de Chile, comparando Chile con los otros países, la cantidad de migrantes que viven en este territorio es mucho menor que Brasil, es mucho menor que Argentina, es mucho menor incluso que Colombia. Y también es importante decir que las personas chilenas que viven en el extranjero, es decir, que son migrantes, son mucho más que el 2.7% de los migrantes que llegamos a Chile. Es decir, la migración en Chile, aunque en su historia sea la más alta, no se compara con la cantidad de inmigrantes que existen en otros países de América Latina y no se compara tampoco con la cantidad de chilenos y chilenas que están en el exterior. Pensemos entonces desde ahí, es decir, viendo los números, es importante considerar y pensar que los migrantes que habitamos en Chile somos una población todavía minoritaria, ¿no? Y que en muchas ocasiones se quiere culpar a este proceso migratorio de todos los males que suceden en Chile. Ya lo hemos escuchado anteriormente, que el anterior ministro de Salud, Santelices, había comentado que las personas migrantes éramos las culpables del alza del VIH, por ejemplo. También escuchamos por parte del Ministerio del Trabajo que las personas migrantes éramos las culpables del desempleo. Y también escuchamos por parte de Piñera que decía que las personas migrantes éramos las que estábamos haciendo un plan para desestabilizar el país a partir de las protestas del 18 de octubre, que eran de gente de Cuba y de Venezuela específicamente. Es decir, existe lastimosamente una xenofobia instalada desde el gobierno hacia los migrantes, pero los números no concuerdan. Somos una población minoritaria que no tenemos ningún tipo de incidencia en términos de aglomeración en este país. Entonces, es importante considerarlo en ese sentido. También la característica de la migración actual en Chile tiene que ver con la feminización de la migración. Estábamos habituados o habituales de que la migración era netamente masculina, cuando vemos que no necesariamente es así. Cada vez más mujeres toman la decisión de migrar, e incluso en Chile hay una tendencia que va a la alza en donde las personas migrantes que habitamos Chile, las personas inmigrantes que habitamos Chile, está siendo cada vez más representada por mujeres que por hombres, es decir, hay muchas mujeres que están migrando, no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Y esto es un elemento que debemos de ir considerando también. En términos generales, ya hablando
cosas de salud, ¿no? En términos generales, de acuerdo a las últimas estadísticas que se han estado haciendo, los últimos censos y encuestas, las personas inmigrantes, en comparación con las personas chilenas, tenemos menos enfermedades basales y crónicas. Es decir, llegamos a Chile con una mejor salud. Ojo, también hay que considerar quiénes migran. Las personas que migramos a Chile somos personas regularmente jóvenes en el ciclo de vida más productivo, es decir, tenemos entre 18 a los 36 años, que es la población en rango etario que más se encuentra en Chile en el segmento de inmigrantes. Por lo tanto, nuestras condiciones de salud también son mejores. Otra de las características que tiene la inmigración en Chile es de que nuestro nivel educativo es mayor que las personas locales. Ojo, pero no es que seamos más inteligentes ni mucho menos, sino que tenemos más educación, más años de educación, porque en la mayoría de los países de los cuales venimos la educación es pública, ¿no? No es que seamos, por ser inmigrantes, estamos más educados, no. Tiene que ver con cómo la educación se ha estructurado en cada uno de nuestros países de origen. En México, por ejemplo, la educación es gratuita. En Argentina la educación es gratuita. En muchos de los países de América Latina la educación es gratuita o por lo menos accesible. Y eso permite que una gran masa de la población esté educada. Caso contrario que en Chile, en donde mucha de la educación, sobre todo la universitaria, es privada o que es muy cara. Incluso lo que es público es privado, ¿no? Entonces, a eso también hay que considerar las condiciones de cada uno de los países de los cuales venimos las personas inmigrantes, en donde, dada la situación educativa del país de donde provenimos, hace que tengamos mayor instrucción académica que las personas locales, pero no por el hecho de ser migrantes, sino por cómo está estructurada la educación en cada uno de nuestros países. Por supuesto que eso nos puede dar una ventaja comparativa, y digo ventaja comparativa entrecomillada, porque para poder ejercer nuestras profesiones en este territorio chileno hay muchas barreras y muchos obstáculos solo por el hecho de ser migrante, que eso vuelve una determinante social. Es decir, solo por el hecho de ser migrante, dada la estructura política de Chile, existen muchas más barreras para poder desempeñarte en lo que tú estudiaste que cosas que te faciliten hacerlo, ¿ok? Bien, tenemos entonces una bajada también a los servicios de salud, es decir, la migración tiene aspectos diferenciados en términos de comprender la salud aquí, ¿no? Entonces, algo que es importante mencionar es que parte del proceso migratorio tiene que ver con la inserción cultural. También nosotros como migrantes, debemos de considerar que estamos entrando en una cultura que es posiblemente sea muy distinta a la que estamos acostumbrados y tenemos que adaptarnos a esta cultura también sin perder nuestro sentido de arraigo y nuestra historia cultural, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, los servicios de salud tendrían que prepararse para enfrentar también estos nuevos cambios culturales que son los que traemos las personas migrantes. Ojo, pero no solamente las personas migrantes. Costó muchos años para que los servicios de salud también integraran conocimiento de los pueblos originarios del propio Chile, ¿ok? Entonces, es importante tener una concepción del servicio de salud mucho más intercultural y abierta para que todas las personas puedan tener un mejor acceso a los servicios de salud. Tenemos entonces que cuando hablamos de servicios de salud o acceso a los servicios de salud y lo relacionamos con migración, las estadísticas lo que nos dicen es que la mayoría de las personas inmigrantes que habitamos en Chile hacemos poco uso de los servicios de salud, ya que, y esto no es nuevo, esto se ha dicho en muchos lados, ya que Chile tiene un alto nivel de discriminación y xenofobia, y también porque las leyes migratorias son muy castigadoras en cuanto a los migrantes. Por tanto, cuando un migrante se enferma, tiene miedo en algunas ocasiones de asistir a los servicios de salud por miedo de ser multado, sobre todo las personas que están irregulares, o por miedo de ser deportado, aun cuando todas esas dos cosas son ilegales, ¿no? Pero está como esta idea de no usar los servicios de salud. Es por eso que las personas migrantes, en términos de porcentaje, somos la población que menos usa los servicios de salud, ¿no? Y eso hay que incentivar al contrario, ya que si no hacemos ejercicios de prevención de la salud, esa persona migrante, si tiene algún padecimiento y por estos miedos a no usar el servicio de salud,
su estado de salud puede empeorarse en el paso del tiempo y ya caer en una enfermedad con mayor complejidad implicaría, por supuesto, también mayores recursos, ¿no? Y por la discriminación, ¿no? Es importante mencionar que todas las personas migrantes no somos iguales todas, no somos homogéneos, la migración es heterogénea. Existimos migrantes latinos con cierto color de piel, existen migrantes también afrodescendientes, mestizos, afrodescendientes de pueblos originarios, migración LGBTIQ+, migración trans, ¿no? Particularmente. Tenemos muchos tipos de migración y es importante hacer una caracterización de cuáles son las personas migrantes que en los servicios de salud se van a atender, lo cual es fundamental, ¿no? Es importante que cuando vamos a hablar de determinantes sociales de la salud, hablemos también y tengamos en cuenta un contexto global e internacional. Es decir, en donde lo que se invita es que los servicios de salud consideren las determinantes sociales de la salud más las competencias culturales, que son una de las características que tenemos las personas migrantes, pero que también vayan transversalizado con una perspectiva de derechos humanos. Hemos encontrado, sobre todo en el 2016-2017, sobre todo cuando la migración de Haití fue cada vez más visible, ¿no? Que la mayor parte de los eventos de discriminación que sufrían las personas migrantes afrodescendientes eran en los servicios de salud, justamente. Una, porque no manejaban el idioma, y otra, porque sufrían de racismo. Es decir, como el color de la piel es un determinante social para poder tener barreras de acceso al servicio de salud cuando funcionarios y funcionarios no están capacitados para ello, es decir, la pertinencia cultural. La competencia cultural es supremamente importante. Saber que Chile es un territorio multilingüístico y multicultural también. Y partiendo de ello podríamos tener una concepción mucho más amplia y mucho más global de lo que está sucediendo en Chile, sobre todo en regiones metropolitanas, que es lo mismo que sucedió en territorios europeos. Si uno va a Europa o a la Ciudad de México o a Buenos Aires o a Sao Paulo, que son las ciudades más cosmopolitas que hay en América Latina, podremos ver que cuando llegamos a la capital escuchamos en el metro muchos tipos de acento, muchos idiomas. Lo mismo sucede en Europa y no fue un problema y ahora ya no es un problema, es normal. No debemos de tenerle miedo a la diferencia. La diferencia lo que hace es aportar mucho más a lo que somos y a lo que hemos ido construyendo, ¿ok? Y la migración siempre va a ser un aporte en cualquier sentido. Los focos de la priorización de los grupos sociales vulnerables, es decir, con este enfoque de determinantes sociales de la salud, con competencia cultural y con perspectiva de derechos humanos, lo que pretende es generar un sistema migratorio o una atención migratoria intercultural, conocer cuáles son todos los aspectos que se tienen en ese sentido y también con una perspectiva de género, es decir, las personas migrantes van a tener necesidades y características de salud muy específicas dependiendo del género o no, porque existe género no binario o género fluido, ¿no? Que presenten, es decir, dependiendo de la particularidad y de la caracterización de la persona migrante, es que va a tener cierto tipo de usos del servicio de salud. Y eso es importante mencionarlo, ¿ok? Una vez teniendo este contexto, voy a pasar a presentarles esta otra información que tiene que ver con determinantes sociales, ¿no? Déjenme ver acá. Denme un segundo. Algo pasa. Ahí está. Bien, la migración como determinante social. Es un poco lo que hemos estado hablando, es decir, en Sudamérica se presentan movimientos migratorios cuantiosos y hay una migración sur-sur.
y que al ser migrante refleja una variedad de condiciones y determinantes que es importante analizar, cuestionar y, por supuesto, ir proponiendo nuevas formas de atención a la población migrante considerando sus determinantes sociales. Esa variedad de condiciones en las que se realiza la migración puede generar muchas vulnerabilidades, pero también puede generar como dificultades psicológicas, es decir, bienestar físico y psicológico es importante considerarlo cuando estamos hablando de la migración. Y bueno, lo que les decía, que es un proceso global que se da en todo el mundo, que se va a seguir haciendo y que es algo que es parte de la condición humana y que también trae transformaciones profundas hacia sociedades más transculturales y multiétnicas. La migración es un componente fundamental para el crecimiento sostenible del desarrollo local, nacional, regional y global, tanto para los individuos como para toda la sociedad. La migración en sí misma no implica necesariamente un riesgo a la salud, sino que son sobre todo las condiciones encontradas durante el proceso migratorio. Y eso es importante mencionarlo, es decir, no porque yo sea migrante voy a tener cierto tipo de desventajas. La desventaja surge que cuando una persona migrante entra a Chile y el Estado chileno no es capaz de garantizar una vida digna a las personas migrantes. ¿A qué me refiero con esto? Podamos hacer un comentario rápido sobre la actual ley de migración que es de la dictadura y que consideraba a las personas extranjeras como un peligro para la nación, considerando ese momento de Chile, de la dictadura, en donde todas las personas extranjeras éramos un peligro para la dictadura, ¿ok? Y que fueron expulsadas. Tenemos esa ley de migración todavía, en donde se nos considera normativamente un peligro para Chile y eso tiene que ser cambiado. Al ser considerados un peligro para Chile, obviamente no podemos acceder, aun cuando tengamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, no podemos acceder o se dificulta el acceso, por ejemplo, habitacional, no somos sujetos de crédito, etcétera, ¿no? Es decir, hay varias condicionantes que implican el proceso migratorio como determinantes sociales de la salud. También nos podemos exponer a mayores riesgos para la salud y al aumento de la vulnerabilidad biológica, social, psicológica, económica y cultural. Tenemos, por supuesto, que ya habíamos hablado antes de este diagrama, que es el modelo de determinantes sociales de la salud. Hay que recordar el concepto de determinantes sociales de la salud, que son las condiciones de vida y trabajo de una persona. Cuando vamos a hacer algún proyecto, alguna investigación basada en determinantes sociales de la salud, debemos de pensar en este modelo, es decir, en el centro podemos ver la especificidad o la caracterización de la comunidad o de las personas con las cuales vamos a hacer algún tipo de investigación basada en determinantes sociales, en donde en el centro de este modelo tenemos a la persona en su característica más particular, que es la edad, sexo y factores constitucionales. Cuando hablamos de factores constitucionales en salud, hablamos en las condiciones de llegada. ¿Cuáles son las condiciones de salud de llegada? ¿Ok? Después, en un segundo plano, tenemos estilos de vida del individuo, es decir, cuando la persona llega al territorio chileno y se vuelve inmigrante, obviamente sus estilos de vida cambian circunstancialmente porque la cultura alimenticia es distinta, porque el paisaje es distinto, porque la forma de relacionarnos es distinta, nada es como era en nuestros lugares de origen y cambiamos un poco o a veces mucho nuestros estilos de vida y hay que ver cómo ese cambio de estilo de vida ha perjudicado o ha beneficiado a la salud de la población migrante con la cual estemos trabajando. Otro de los elementos que hay que considerar son las redes sociales y comunitarias, las redes de apoyo. Cuando una persona es migrante y llega a un país donde no conoce a nadie, es fundamental para esa persona generar redes de apoyo y redes de ayuda, redes sociales y comunitarias, porque es una de las formas fundamentales para poder no solamente enfrentar el shock cultural, que es algo que a todos los migrantes nos pasa en cualquier país, ¿no? Que hay un shock cultural para poder acoplarte a la nueva cultura y formas de vida del país al que decidiste emigrar. Y las redes de apoyo son justamente estas redes que ayudan a
a sobrevivir y a sobrellevar cualquier tipo de circunstancia adversa o beneficiosa que la persona migrante pueda ir desarrollando. Por supuesto que también están las condiciones de vida y trabajo, que es básicamente el concepto de determinantes sociales, y aquí hay varios espacios que hay que ir analizando, que tiene que ver con las condiciones de producción de alimentos, de educación, de ambiente laboral de las personas migrantes, y aquí es importante considerar esto. Los mayores niveles de explotación laboral que se viven en Chile son hacia las personas migrantes, en donde, dada una política migratoria que no ayuda a tener una migración digna, nos obliga en muchas ocasiones a entrar en trabajos en los cuales nos desempeñamos entre 12 y 14 horas, una franca explotación laboral. Esto es súper común, es más común de lo que ustedes imaginan, y eso es lo que vemos. También existen mujeres migrantes que se dedican a asesoras del hogar puertas adentro, y allí desaparecen. No sabemos si sufren algún tipo de violencia por parte de sus empleadoras o de sus empleadores, porque están dentro de la unidad doméstica y las perdemos en muchas ocasiones. No sabemos qué pasa puertas adentro. Y lo que pasa, de acuerdo a algunos estudios, es efectivamente jornadas laborales de hasta 18 horas, ¿no? Entonces, por supuesto que el ambiente laboral para las personas migrantes en muchas ocasiones es adverso, que tiene que ver también con el desempleo. Es decir, si nosotros no tenemos redes de apoyo y quedamos eventualmente desempleados, realmente es un problema. Es súper complicado mantenerse sin un empleo y sin redes de apoyo. Tiene que ver también con las condiciones de habitacionalidad o de habitabilidad, ya que sobre todo la población de Haití y de Colombia son los que se han visto mucho más afectados en términos de vivienda, ya que viven en condiciones de supremo hacinamiento, pero que tiene que ver también en cómo se le ve a las personas migrantes, ¿no? Y sobre todo a personas migrantes afrodescendientes, en donde en Chile hay una discriminación racial impresionante, que es algo que tenemos que cambiar, ¿no? También mide los servicios de atención en salud, es decir, si los servicios de salud están preparados para brindar atención de salud a las personas migrantes, y la vivienda. Este es un modelo de determinantes sociales de la salud que podemos ir abordando más adelante. Si tienen alguna pregunta al respecto, me la pueden hacer sin ningún problema, ¿no? Por supuesto que aunado a las dificultades físicas, la migración tiene afecciones sobre la salud psicosocial, tal como lo han afirmado Carvalho y Siem. El choque cultural, que era lo que yo les había mencionado, a que acompaña a menudo el primer contacto con un nuevo sistema sociocultural, puede ser psicológicamente complejo e implicar mucho más que la simple negación a los servicios de acceso sanitarios y sociales. Es decir, en muchas ocasiones hemos visto que las personas migrantes, de acuerdo a estudios que se han realizado, las personas migrantes en sus comunidades de origen nunca habían sufrido procesos de depresión o etapas de depresión, sino es cuando llegan al nuevo país que empiezan a presentar síntomas de depresión profunda, ¿no? Entonces, por supuesto que migrar también implica un gran esfuerzo por parte de las personas migrantes para poder mantenerse estables, ¿no? Puedo hacer una descripción de las determinantes sociales de la salud relacionadas con la migración internacional. Tenemos factores estructurales y políticas que tienen que ver con, lo voy a hacer un poco más grande para que, no sé si puedo hacerlo más grande, no puedo hacerlo más grande, pero tiene que ver con la carencia de legislación que garantice el acceso a la salud y a los servicios sociales sin importar el estatus migratorio, que es algo que ya les estaba comentando, la inexistencia o inefectividad de políticas laborales para proteger los derechos del migrante trabajador y la existencia de políticas que generan barreras que afectan la salud, que es todo lo que les había mencionado anteriormente. Condiciones laborales, limitación y carencia al agua potable, disponibilidad limitada, una vivienda limpia, condiciones laborales riesgosas y menor acceso a servicios de salario digno. Es importante mencionar que en escenarios pandémicos somos, sobre todo las personas migrantes, las que estamos garantizando el acceso a alimentación. Es decir, las personas que están trabajando afuera de delivery, la mayoría somos migrantes. Las personas que están trabajando en muchas de las ferias y que están dando cara igual, o que incluso estamos levantando ollas comunes, somos migrantes. Es decir, somos también un aporte importante en estos momentos pandémicos, y que también exigimos que se nos trate con dignidad.
Otro de los factores es en los sociales y los comunitarios, ya que existe una separación familiar, existe exclusión social, xenofobia, discriminación, estigma y carencia de los servicios culturalmente sensibles, que es algo que yo les había comentado hace un momento, ¿no? Factores de vida, bajo nivel educativo con bajo nivel económico, esto es cuestionable porque también yo tengo estudios que dicen que la educación de las personas migrantes es mayor que las personas locales, sobre todo cuando ese estatus migratorio es indocumentado, ahí sí hay un riesgo impresionante de sufrir explotación, ¿no? Barreras idiomáticas, que eso lo sabemos todas y todes, ¿no? Y por supuesto factores biológicos y hereditarios como la edad, el género, y algunas enfermedades congénitas hereditarias, ¿no? Existen factores que afectan la salud de las personas migrantes durante el proceso migratorio, que tienen que ver con el tránsito, lugar de destino, retorno y lugar de origen, que, como yo les decía, es un proceso, es un ciclo, ¿no? Es decir, el tránsito limita el acceso a la comida, se aumentan los riesgos, peligros físicos, el lugar de destino, sobre todo cuando se tiene un estatus migratorio regular, se corren muchos riesgos en ese sentido, y la accesibilidad limitada a los servicios de atención en salud tiene que ser prioritario para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Y bueno, eso. Aquí tenemos algunas estrategias o algunas recomendaciones que se pueden ir desarrollando cuando vamos a hacer estudios o análisis en determinantes sociales de la salud relacionados con la migración, que tiene que ver con eliminar barreras estructurales, garantizar servicios de salud inclusivos, sensibilizar acerca de los riesgos y las vulnerabilidades, crear espacios certificados libres de todo tipo de discriminación, que es fundamental, sensibilizar mediante actividades inclusivas interculturales, construcción de foros y espacios de discusión, fortalecer espacios binacionales, mejorar el involucramiento de la academia en procesos de construcción de nuevas realidades y la inclusión de variables, sobre todo migratorias, dentro del servicio de recolección de información y, por supuesto, mayor involucramiento de todos los actores que existen en las comunidades de destino, ¿no? Esto es la migración como determinante social de acceso a la salud. Cualquier duda, yo voy a estar abierto a cualquier tipo de comentario, duda, o por equipos también se pueden comunicar a mi correo electrónico. Eso. Muchísimas gracias.